del río Rímac. Y ahí está Gisela Becerra con más información. Bueno, pero Gisela, antes sabemos, se ha trasladado hasta la Defensoría. Es una agenda larga la que tiene hoy día Gisela y varias preguntas además que hacer al alcalde, tanto al alcalde como en la Defensoría. ¿Cómo estamos, Gisela? Cuéntanos más. Así es, ¿cómo están? Nos encontramos en la Defensoría del Pueblo y ellos han presentado el mapa interactivo Perú en emergencia. Y para que nos dé más detalles en relación a este mapa que vamos a mostrarles a continuación, estamos con Eliana Rebollar, jefa de la Oficina de Coordinación Territorial de la Defensoría del Pueblo. Eliana, bienvenida a Canal N. Cuéntanos para qué sirve esta herramienta que ustedes han preparado. Bueno, en realidad esta herramienta recoge el trabajo que se hace a nivel nacional en la Defensoría del Pueblo para activar al Estado en las plataformas de defensa civil, pero también en los centros de operaciones de emergencia en zonas que ya han sido declaradas como tal. Este es un clamor de la Defensoría que permanentemente va presentando quejas a la institución y lo que hemos querido dar es cuenta transparente de lo que estamos haciendo a través de este mapa que también recoge enlaces de las instituciones que tienen competencia, como por ejemplo tenemos el CENAMI, el INDECI, el Ministerio del Ambiente, CENEPRED, etcétera, para que la población pueda acceder a los links y, por ejemplo, con el CENAMI saber qué eventos pueden haber en un determinado periodo de tiempo y para que se pongan a buen recaudo. Tenemos aquí las regiones y en cada región vemos algunos números. Quiere decir que aquí están estos reportes, estas ocurrencias. Efectivamente, son las ocurrencias y la intervención de la Defensoría del Pueblo. Si vemos, hay un espacio que está en amarillo, ahí se reportan las acciones preventivas. Por ejemplo, en Lambayeque tenemos en morado y ahí está la ocurrencia de las fuertes lluvias que han ocurrido en toda la gestión y se pone cuáles han sido las actuaciones que ha tenido la Defensoría del Pueblo. Por ejemplo, ahí se ha verificado los planes de contingencia, se ha solicitado a EPSEL controlar los aniegos y colapsos y así vamos recogiendo las actividades que desarrolla la Defensoría, que por supuesto es un resumen que en forma transparente damos a conocer a la población. Y esto es consecuencia de una serie de visitas de inspección, participación en las plataformas, participación en los centros de emergencia de operaciones de todo nivel y que nos permite también tener una articulación de lo que pasa en el interior y qué es lo que le corresponde hacer al nivel central. Por ejemplo, hemos podido detectar que hay varios problemas en la ficha de evaluación de daños y análisis de necesidades, la EDAN, en Piura, en Cañete, lo mismo está pasando en Loreto, que no hay esa agilidad para poder disponer de la ayuda humanitaria porque se demora la ficha. Ya este tema lo hemos comunicado, por ejemplo, al INDECI Nacional, al Centro de Operaciones de Emergencia, para que tomen acciones y puedan ayudar a los distritos a que esto sea mucho más fluido, pero también para que haya mecanismos mucho más activos, porque la necesidad de la población en un estado de emergencia como es el hambre, como es las inundaciones, no pueden esperar a que la burocracia pueda cumplir con una ficha. Así es, y le vamos a colocar el retorno, si por favor se podría colocar el retorno para poder escuchar. Se encuentra Karina Borrero y Augusto Sonday en estudios. La señorita Eliana los está escuchando. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Imaginamos además que esta es una herramienta muy útil, como usted lo ha señalado, para una reacción inmediata, pero ¿cómo está funcionando eso? Es decir, se tiene el mapa de cuáles son las regiones que están en emergencia. Le pongo un ejemplo, por ejemplo, Lambayeque, la región Lambayeque completamente inundada, con aguas servidas, con presencia de mosquitos. Desde que se tiene este mapa de emergencia y la premura de la atención, ¿cuánto tiempo se tardan en atenderlo? ¿O cuál es el tiempo que ustedes estiman se va a lograr en atender ahora? Sí, Karina, muchas gracias por la pregunta. Creo que Lambayeque es el ejemplo de lo que pasa en una emergencia. La declaratoria de emergencia ha sido inmediata, pero a una declaratoria de emergencia tienen que acompañar una serie de actos desde el nivel central del Ejecutivo hasta el nivel distrital. No olvidemos que Lambayeque, igual que los otros lugares del norte, tienen un problema por los drenajes. Entonces el tema de la inundación es muy fuerte. Nosotros hemos participado en las plataformas, en los comités, trasladando la preocupación de la población y lo que hemos hecho fundamentalmente es exigir que haya una reacción, la reacción complementaria, que es la que sigue a poner a buen recaudo a las personas frente a la inminente emergencia. ¿La hubo o no la hubo?
Porque lo que hemos visto es por lo menos 2 semanas de gente que ha estado caminando, transitando, avanzando en medio de las aguas hervidas. Semanas ahí. Así es. Karina, en el norte hay un trabajo posterior a la emergencia que es fundamental. Tiene que haber un drenaje en estas ciudades. Si no, cada vez que haya lluvias vamos a concurrir a lo mismo. Y esto es tan importante porque no hay bombas que puedan resistir a un trabajo que se haga de inmediato. Y lo que usted señala lleva a lo siguiente, las enfermedades que vienen por esta acumulación de aguas que ya ha generado también una declaratoria de emergencia sanitaria. En efecto, hay una reacción, pero la emergencia nos debe dejar una lección a todos los peruanos. El norte necesita sistemas de drenaje, por ejemplo. Piura está en la misma situación, Tumbes está en la misma situación, las zonas de La Libertad lo mismo. Entonces, esa es una inversión que va a necesitarse para la rehabilitación, pero también para tener un sistema que soporte al clima que actualmente está teniendo sus embates con nuestra población en el norte del país. Ustedes ya tienen el documento, ese documento imaginamos es demandado por el Ejecutivo, queremos creer que es así, y de ahí en adelante ¿cuánto caso le hacen? Le voy a hacer la pregunta así, porque la verdad es que todos los años lamentamos lo mismo, ¿no? Lamentamos inundaciones, lamentamos huaicos, lamentamos que la gente vive en las riberas de los ríos, se sabe que hay peligro, pero no se hace nada. Entonces, a partir de este documento, de este mapa interactivo de la emergencia en nuestro país, ¿qué se va a hacer? Básicamente, ¿para qué sirve? Le preguntaría. Sí, yo creo, Karina, que el mapa no es la solución al problema que se está planteando. No, pero lo identifica, ¿no? Creo que lo importante es que al identificar estos problemas se pueda consolidar desde la Defensoría del Pueblo cuáles son los hitos que necesariamente se tienen que tomar en un programa de rehabilitación y más adelante en zonas como Ica de reconstrucción. Eso es importante porque tomar en un programa de rehabilitación y más adelante en zonas como Ica de reconstrucción. Eso es importante porque lo que usted señala nos lleva a retroceder en lo que es la política de prevención. Los gobiernos locales, desde el distrital hasta el nacional, tienen una partida especial que es la 068, en la cual tienen que invertir para que haya prevención. Se tiene que identificar las zonas de riesgo, se tiene que mitigar el efecto que tenga. Y estas emergencias deben llevarnos a algo que usted señala, que necesariamente tenemos que aprender de este proceso para que no vuelva a ocurrir. Si no, anualmente vamos concurriendo a los mismos escenarios. No olvidemos que, por ejemplo, entre mayo, junio vamos a tener problemas de heladas, problemas de la nieve, y no podemos esperar que eso venga, sino la prevención ya debe estar funcionando. Esa es la preocupación de la Defensoría. El defensor ha pedido que se haga un documento mucho más esbozado, analizado, y se haga llegar a las instancias del Ejecutivo haciendo ver la preocupación de la Defensoría, porque para nosotros el impacto de esto en los derechos de las personas y la población vulnerable es el principal aspecto que moviliza a la Defensoría, porque hay una preocupación de la población por recurrir a nuestra institución ante una situación de esta magnitud. Bueno, muy bien, ojalá que sea bien empleado este documento y todas las investigaciones y el monitoreo que ustedes han estado realizando, porque usted ya lo ha dicho, en junio viene el friaje, las heladas, y yo te aseguro que vamos a seguir lamentando lo mismo, ¿no? Porque cultura de prevención, trabajo de prevención no hay. Ojalá se emplee en ayuda para la gente que lo necesita. Muy bien, muchas gracias y a Gisela también por la transmisión, a la gente de la Defensoría por presentarnos esta nueva herramienta. Son las 7:32, revisamos las noticias más importantes del día.